desarrolla en músculos tanto elevadores como también constrictores. Y a nivel de la endofaringe hemos indicado que se divide en tres partes, una superior, una media y otra inferior. A nivel superior habíamos visto la relación que tiene justamente con las fosas nasales, esta partecita la hemos llamado nasofaringe, la relación que tiene con la cavidad vocal, orofaringe, y finalmente la relación que tiene con la laringe, porque en realidad la faringe es una especie de vestíbulo que es el encargado de distribuir tanto el bolo alimenticio hacia el esófago, porque la faringe se continúa con el esófago, pero también envía el aire inspirado a través de las fosas nasales por medio de la laringe, ¿no? La laringofaringe. Entonces un vestíbulo es un distribuidor tanto del bolo alimenticio como también del aire. ¿Qué es lo más importante que hemos hablado de estos tres compartimientos? Primero los límites, ¿no? Hemos indicado que la nasofaringe va desde la base del cráneo hasta esta formación representada por el paladar. Cuando hablamos del paladar, ya me decía ayer, no solamente es la parte dura, sino también la parte blanda del paladar. ¿Qué partecita es esta del paladar? El paladar blando, ¿no? Entonces, de esta manera está limitado la nasofaringe. Si hablamos de orofaringe, superiormente más bien estará el dedo del paladar, inferiormente habíamos indicado una línea, ¿no?, que se traza desde el capilar epiglottis hasta el hueso ioides, o bien hueso ioides simplemente. Entonces, orofaringe. Y por debajo de esa línea que va hasta la sexta vértebra cervical, vamos a encontrar directamente la laringofaringe. Diferentes formaciones que hemos encontrado en cada uno de los compartimientos. Lo más importante, en la nasofaringe, pared superior, porque la pared superior y pared posterior pareciera que se continúan. En la pared superior hemos encontrado las formaciones linfáticas, ganglios linfáticos, ¿no?, faringios. Entonces, amígdalas faringias, tónsilas faringias vamos a encontrar en la pared superior, pero no solamente en la pared superior, sino también en ¿dónde? En la pared lateral, ¿no? Hemos encontrado las tónsilas tubáricas, rodeando justamente una depresión, la fosita de Rosenmüller, el pliegue salpingofaringe que está delimitando de alguna manera la fosita, y también la desembocadura de la trompa de Eustaquio. Habíamos indicado que estas amígdalas tubáricas son sumamente importantes porque pueden ser que estén grandes en todo momento. ¿Cuánto miden? De 10 a 12 milímetros aproximadamente. Son pequeñas en relación a las amígdalas palatinas, que son un poquito más grandes. Entonces, estas tónsilas que existen a este nivel pueden estar grandes, generalmente empiezan a disminuir después de la pubertad y permanecen así, pequeñas. Pero cuando están grandes o permanecen grandes, permanecen con ese diámetro de 12 a 15 milímetros, cualquier inflamación permite que estas amígdalas cierren el orificio que comunica justamente con el oído medio, ¿no? Cierra la comunicación de la trompa de Eustaquio. Entonces empiezan a haber problemas a nivel del oído medio, porque no existe el intercambio de aire. Otitis constantes, que después van a repercutir en una falta de audición. Y bueno, entonces si hay otitis permanentes, recurrentes, resfrío inmediatamente otitis. Entonces, ¿qué es lo que aconsejan? Habíamos indicado, extirpar las amígdalas tubáricas. Y generalmente cuando extirpamos las amígdalas tubáricas, generalmente siempre se recomienda que también se extirpe las amígdalas palatinas, ¿no? Y entonces así se evita cualquier tipo de consecuencia posterior, ya sea la falta de audición o bien la fiebre reumática. Bueno, eso es lo más importante que habíamos indicado de la nasofaringe. En la orofaringe, ¿qué hemos descrito? ¿Cuáles son los elementos más importantes? Bueno, aquí estamos viendo nuevamente la nasofaringe, estamos viendo el pliegue salpingofaringeo, estamos viendo la fosita de Rosenmüller, donde se encuentra en el fondo justamente la desembocadura de la trompa de Eustaquio. Bueno, y aquí estamos viendo justamente esa otra amígdala, ¿no? Esta es la amígdala faringea. No se olviden que esta amígdala faringea embriológicamente está en relación con una pequeña formación a este nivel, ¿no? ¿Qué formación? La notocorda, ¿no? Entonces, eso es embriológicamente, pero pueden haber vestigios de la notocorda
corva, ¿no? Pero ¿qué queda? En realidad esta formación linfática. Bueno, ahí está la fosita y la orofaringe, una línea que pasa en relación con el hueso hioides a nivel del cartílago epiglotis, y superiormente tenemos el velo del paladar. Esto es orofaringe. ¿Qué hemos indicado lo más importante a nivel de la orofaringe? Justamente esto, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Bueno, no se está pintando. ¿Qué es esto? El pliegue o pilar o columna, ¿no? Palatofaringea. ¿Y esto de aquí? El palatogloso, ¿no? El palatogloso. Entonces, el anterior, el pilar anterior, palatogloso, el pilar posterior, palatofaringeo. Y entre ambos, pues vamos a encontrar ¿qué cosa? La amígdala palatina. La amígdala palatina es un poquito más grande, tiene como promedio unos 2.5, tiene una forma ovoidea, tiene una cara medial, que es la que se ve en realidad, y una cara lateral que se está apoyando en el espacio que existe entre el pilar palatogloso y el pilar palatofaringeo. Tiene un extremo superior y un extremo inferior. Bueno, como tiene dos caras, una cara medial y una cara lateral, ¿cuántos bordes va a tener? Un borde anterior y un borde posterior. Cada uno de esos bordes va a estar en relación justamente con cada uno de estos pilares, con cada una de estas columnas. Por la cara medial ingresan los vasos para esta formación, ¿no? Entonces tendremos vasos para la amígdala palatina, tendremos nervios, tendremos linfáticos que ingresan a esta amígdala palatina. La amígdala no tiene un medio de fijación en ese lecho, entonces fácilmente haciendo una pequeña dilución se puede extirpar esa amígdala palatina, y eso es relativamente sencillo, ¿no? Por eso se hace esta operación inclusive en personas adultas, ¿sí? No es tan complicada. Si esta amígdala nosotros observamos que está por encima de los 3 centímetros de longitud, entonces vamos a decir es una amígdala grande. ¿Y qué consecuencias tiene esa amígdala grande? Pues cualquier resfrío, ¿no? Nosotros tomamos agua fría, nos hacemos pasar con frío, nos resfriamos, inmediatamente se inflama, ¿sí? Se inflama y nos causa molestias al deglutir, al respirar, al hablar, ¿no? Y muchas veces hay fiebre encima de aquello, tenemos un malestar general, estamos decaídos, etc. Y resulta que no solamente es una inflamación de la amígdala, fíjense ustedes, ya se puede observar a simple vista la amígdala, ¿no? Si se fijan ustedes aquí, no se observa la amígdala, pero en esta otra imagen fácilmente se ve la amígdala. Entonces quiere decir que está por encima de los diámetros promedios que podría tener un adulto, aunque en general un adulto ya no tiene esa amígdala de 2.5 centímetros aproximadamente, ¿no? Ya no, sino más bien empieza a disminuir, porque después de la pubertad en realidad esta amígdala palatina regresiona, al igual que otros órganos linfáticos, como cuáles, por ejemplo, el timo regresiona, esta amígdala palatina regresiona, la amígdala faríngea regresiona, las amígdalas tubáricas regresionan, ¿no? ¿Y cuál es el órgano linfático entonces por excelencia que queda en el adulto? El vaso, no hay más, ¿no? Entonces nuestro sistema linfático ya no es tan fuerte como en los niños. Es que en los niños necesita mayor protección porque los niños están experimentando, ¿no? Cualquier cosa que ven en el piso lo introducen a la cavidad vocal, ¿no? Siempre están experimentando con algo. Entonces necesitan producir mayor cantidad de anticuerpos porque están ingiriendo, ¿qué cosa? Antígenos en mayor proporción. En un adulto no, su sistema inmunológico ya está formado, ya sabemos qué tipo de alergias tenemos, ¿no? Inclusive mucha gente ya dice, no, soy alérgico a tal medicamento, soy alérgico a tal picadura, soy alérgico a tal alimento, etc. Entonces ya sabemos, ¿sí? Ya está formado nuestro sistema inmunológico. Esta amígdala grande, por encima de los 2.5 centímetros, nos va a causar complicación, porque vean ustedes qué pasa a nivel del ritmo de las fauces, se reduce, ¿no? El espacio. Entonces, el simplemente hecho de muchas veces alimentarnos una comida dura, puede ser un chicharrón, etc., entonces eso va a producir un roce a nivel de las amígdalas palatinas, y eso que va a producir inflamación posterior.
inflamación no es lo único que puede provenir. A ver si vemos más. Después de esa inflamación proviene esto justamente, ¿no? ¿Qué es? A simple vista, normalmente, ¿qué llamaríamos? Es una infección, ¿no? Es una pus, en realidad, es pus, que está saliendo ya de la amígdala palatina. ¿Cómo es pus? Se la denomina amígdala pultácea, ¿no? Como ya está saliendo pus, entonces hay una infección a ese nivel. Pero ¿qué es lo peligroso de esto? De esta amigdalitis pultácea. Esto generalmente es producido por dos tipos de bacterias, o el estreptococo o el estafilococo. Y estos van a producir una toxina. Esa toxina, por vía sanguínea, puede llegar al corazón. Si es por vía sanguínea, ¿dónde va a llegar? Al corazón. Y a nivel del corazón se va a anidar sobre unas pequeñas membranitas que no son más que las válvulas, y va a empezar a destruir a las válvulas. Este proceso, esta patología generalmente secundaria a esto, se llama fiebre reumática. Entonces, un niño que tiene constantes amigdalitis, constante dolor de oído, es recomendable extirpar las amígdalas palatinas, y es recomendable extirpar las amígdalas tubáricas. Así vamos a evitar problemas de audición y vamos a evitar también la fiebre reumática. ¿Cómo es estafilococo, estreptococo? ¿Cuál es el medicamento de elección? Por lo menos era, ¿no? Ahora ya ha cambiado un poquito, aunque generalmente los niños todavía no tienen mucha resistencia, aunque ya se han encontrado casos. ¿Cuál es el medicamento de elección? Bueno, la penicilina, ¿no? La famosa penicilina. Podemos colocar en una penicilina que combine los tres tipos de penicilinas, la benzatínica, la sódica y la procáinica. Una es de acción inmediata, la procáinica, la sódica, y la otra es de acción tardía, la benzatínica, ¿no? Va actuando durante largo tiempo, va liberándose en el organismo. Entonces, lo recomendable es siempre un tiriaplen forte, digamos, ¿no? Usamos una dosis de 100.000 por kilo peso. Entonces hacemos una fórmula justamente para administrar a nuestro paciente, y al mes repetimos la dosis, o directamente colocamos una penicilina benzatínica para prevenir justamente la fiebre reumática. Y ese es uno de los tratamientos, ¿no? Incluso en los adultos. En los adultos, cada 3 meses una penicilina benzatínica, sospechando que fuera fiebre reumática lo que tiene nuestro paciente. Existen criterios, evidentemente, ¿no? Digamos, algún dolor articular, que tenga fiebre esporádica y no sabe el paciente de qué. Existen criterios, ¿no? Algún ruido anómalo, algún electro que esté anómalo en el paciente, pues sospechamos justamente de fiebre reumática. Entonces hacemos este tratamiento preventivo con penicilina durante 1 año, cada 3 meses, ¿no? Pero en los niños también podemos utilizar el mismo esquema. Bueno, importante entonces a nivel de la orofaringe. Bueno, y a nivel de la laringofaringe, ¿qué es lo más importante que habíamos indicado? Simplemente la comunicación que tiene con la laringe, ¿no? El cartílago epiglótico, que actúa como una especie de válvula, evitando justamente el paso del bolo alimenticio y solamente dando paso a el aire. Pero eso se produce justamente por la elevación que tiene la faringe en el momento de la deglución. Cuando nosotros estamos deglutiendo, pues nuestra faringe sube y nuestro cartílago epiglotis baja, ¿no? Para evitar justamente que la saliva o bien nuestro bolo alimenticio ingrese a nuestra vía aérea.
Entonces, lo más importante de la laringofaringe. Bueno, luego que habíamos indicado, hemos hablado un poquito de las relaciones que tiene justamente nuestra faringe. Aquí estamos viendo las relaciones principales que tiene nuestra faringe, la arteria carótida primitiva, carótida interna, nuestra vena yugular interna, nuestro nervio nemogástrico, ¿no? Bueno, y la arteria carótida es la encargada justamente de mandar ramas para la faringe, ¿no? Específicamente, ¿cuál de las arterias? La carótida interna, la carótida externa. La carótida externa, ¿a través de qué arteria? La faringe inferior, la faringe ascendente, ¿no? Entonces esa arteria justamente es la que va a provenir de la arteria carótida externa. Nervios. ¿Qué nervios son los principales que van a inervar la faringe, los músculos de la faringe? Bueno, aquí tenemos dos nervios en realidad, ¿no? Tres nervios en realidad. Tenemos ramas del nervio glosofaringeo, las ramas faringias, ¿no? Luego, ramas parasimpáticas, ¿no? Ramas faringias del parasimpático. Y bueno, no hemos hablado todavía del simpático, pero también el simpático es el encargado de enviar estas ramas y formar todo un plexo faringeo, ¿sí? Entonces tenemos un plexo nervioso faringeo importante para la inervación de los músculos de la faringe. Bueno, ahí tenemos justamente nuestro nervio glosofaringeo. Las anastomosis que tiene con el simpático, bueno, nuevamente, ¿no? El nervio glosofaringeo. Las ramas faringias del nemogástrico y las ramas faringias también del simpático. No hemos visto todavía el simpático, ¿no? Aquí tenemos una cadenita justamente que se va formando, que luego vamos a hablar del simpático. Bueno, complicaciones de la faringe, está por demás decirlo. Y algo que nosotros siempre vamos a observar como médicos, ¿no? No solamente buscar las amígdalas, porque las amígdalas es parte simplemente de las patologías que tienen, sino también observar la mucosa de la faringe. Si esta mucosa ha dejado de ser rosada, es una mucosa rojiza, entonces significa que hay una inflamación. A eso llamamos nosotros faringitis. Pero si no observamos ningún puntito blanco ni nada a nivel de las amígdalas, simplemente vamos a dar desinflamantes, ¿no? Que es lo que hacen generalmente los médicos, no dan inmediatamente antibióticos, y muchas veces nos quejamos también nosotros, ¿no? No me dan antibiótico, decimos, ¿no? ¿Por qué? Porque no hace falta. La faringe está un poquito edematizada, hay un poquito de vasos sanguíneos, porque aquí nosotros, a pesar de que hay infección, no se están observando los vasos sanguíneos. Pero si se observan de mejor manera los vasitos sanguíneos, entonces significa que hay una inflamación, ¿sí? Inflamación simplemente. Si el paciente no tiene fiebre, solamente tiene dolor al deglutir, solamente tiene molestias al respirar, etc., entonces es solamente una inflamación. Pero si empieza a tener fiebre, empieza a tener esta complicación de las amígdalas, entonces sí tenemos que dar antibiótico. Pero y si no, simplemente vamos a dar desinflamantes, ¿no? Y uno de los desinflamantes que mejor actúan a nivel de la faringe, de la mucosa de la faringe, es justamente la dexametasona. Por eso es que generalmente inyectamos, ¿no? Dexametasona y combinamos con un antibiótico, con un desinflamante de acción rápida. ¿Cuál es? El diclofenaco, ¿no? Entonces, diclofenaco más dexametasona. La dexametasona es de acción tardía, ¿sí? O sea, va a durar unos días, ¿no? Para que no estemos pinchando todos los días, ¿no? Y el diclofenaco, que es de acción inmediata, y eso va a calmar, va a desinflamar la mucosa faringe. Pero si tiene fiebre, si tiene esto que estamos observando a nivel de la orofaringe, entonces sí tenemos que dar antibiótico. Bueno, es lo único que en realidad nosotros vemos a nivel de la faringe, ¿no? La orofaringe, porque después la nasofaringe no la estamos viendo, la laringofaringe tampoco la vamos a ver. Entonces la única partecita que nos da un diagnóstico general es la mucosa a nivel de la orofaringe. Bueno, y aquí estamos viendo justamente los procesos de la faringe. A esto se llama proceso de la deglución, porque la faringe interviene justamente en la deglución. En la deglución existen diferentes tiempos. Existe un tiempo bucal, existe un tiempo lingual y existe un tiempo faringio. Son tres tiempos que existen. Un tiempo bucal donde nuestro bolo alimenticio se está formando a nivel de la cavidad bucal, y este bolo alimenticio pasa, aquí está pintado de color amarillo, pasa de la cavidad bucal a la faringe, ¿sí?
Ese es el tiempo bucal. Pero ¿cómo pasa la faringe? Justamente por acción de quién. ¿Quién va a empujar? La lengua. ¿Sí? La lengua empuja. Entonces, segundo tiempo, tiempo lingual. Y finalmente, el suelo alimenticio tiene que atravesar desde la nasofaringe, desde la orofaringe, bueno, desde la orofaringe, en realidad no nasofaringe, desde la orofaringe tiene que atravesar hasta la faringe, propiamente dicho, hasta el esófago. Entonces, para eso, ¿qué va a pasar? La faringe se eleva y empiezan a actuar los músculos constrictores, ¿no? Entonces, ese es el tiempo faringeo. Tiempo bucal, tiempo lingual y tiempo faringeo. Cuando el bolo alimenticio pasa finalmente al esófago. 3 tiempos fisiológicamente hablando, pero eso lo van a ver seguramente en fisiología. Nosotros estamos hablando un poquito simplemente de lo que está relacionado a la anatomía. Bueno, nada más de faringe. Con esto estaríamos terminando lo que es cuello.